Heroínas de Oriente, que siguen haciendo historia. Venezuela, cuna de mujeres valientes, rebeldes y emprendedoras. Durante los años 1813 y 1814, no hubo en Venezuela y tal vez en América un lugar donde se combatiera más por la independencia que en Maturín, hoy capital del estado Monagas. Maturín es la ciudad más heroica de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso no es exaltación provinciana, ni regionalismo, ni mucho menos. No hay en la República nuestra una ciudad donde hubiese habido tanta lucha, tanta batalla, tanta gloria, tanto triunfo, como en Maturín. Nunca, no ha habido. Fíjate tú. En Maturín se dieron 5 batallas y una toma, y se ganaron 4. En ninguna otra ciudad pasó eso. Maturín luchó en 5 momentos cruciales, 5 batallas dijimos, y se ganaron 4, militarmente. Se perdió una. Cuando reivindicamos 200 años de lucha por nuestra independencia, es justo reconocer que estas páginas del proceso emancipador venezolano también fueron escritas con sangre de nuestras valientes mujeres, heroínas anónimas que junto a los próceres de la independencia dieron su vida por la libertad de nuestra patria. Entre esas valerosas damas encontramos a doña Dolores Betancur Mota de Rodríguez, integrante de la célebre batería de mujeres, comandada por Juana Ramírez, la avanzadora, quienes combatieron duramente al lado del ejército patriota en las 5 grandes batallas escenificadas en Maturín durante los años 1813 y 1814. Se cuenta que esta Dolores Betancur llegó desde el Apure, después de haberse casado con Lorenzo Rodríguez. La vida de Dolores Betancur no se puede desvincular de la de su esposo, el prócer de la independencia, Lorenzo Rodríguez, capitán de infantería. Ambos eran naturales de la provincia de San Jaime, en Apure. Ella nace aproximadamente en 1788. Después de casado con los padres y otros familiares, se tuvieron que venir para Oriente a causa de las persecuciones de los realistas, sobre todo en Camaguán, San Fernando de Apure y algunas partes del Guárico. Vinieron a parar a Maturín y allí se residenciaron y formaron su familia. Fue la familia Betancur Rodríguez parte de esa gente valiosa que se radicaría en Maturín a causa de los movimientos emancipadores y que luego cubrirían nuestros campos de gloria. Cuando comenzaron las guerras de independencia, Lorenzo se enroló enseguida en las tropas patriotas y ella se unió a el grupo de mujeres que lucharon por la independencia en diferentes formas. Se cuenta que prepararon brigadas para construir uniformes, para curar heridos, para preparar alimentos, y hasta cuenta un prócer de la independencia que ellas personalmente trabajaban manualmente para construir unos blocoyes o pequeños fortines o búnker en diferentes calles de la ciudad para defenderla de los ataques de los realistas. Apenas con 25 años, Dolores abandonó los recintos hogareños por brindar su brazo al fusil republicano.
Hay constancias de que Dolores Betancourt participó como una de las primeras 17 mujeres que integran la batería organizada por Felipe Carrasquel y capitaneada por la valerosa Juana Ramírez, la avanzadora. Todas eran esposas, compañeras o familiares de los combatientes. Al poco tiempo, la batería contaba con 130 mujeres que combatieron por la defensa de Maturín entre 1813 y 1814. Se cuenta que en uno de esos blocoyes o búnker se encontraba nuestra heroína, Dolores Betancourt. Allí ellos tenían que resistir el ataque de los realistas y se cuenta que muchas veces cuando se terminaban los fusiles, las balas, recurrían a los machetes y defendían a capa y espada lo que le habían asignado. Tanto es así que muchas, como Santiesteban, como Ramírez, murieron en los encuentros con los realistas. En la batalla del 25 de mayo de 1813, en Alto de los Godos, tuvo una significativa participación la batería de mujeres patriotas y los realistas se enfrentaron en una dura lucha que tuvo su final al oscurecer. Ese día, la batería de mujeres avanzó y le dio el triunfo a los patriotas. Los movimientos de batalla se inician desde Cerro Colorado, hoy Hotel Venetur, antiguo Hotel Morichán Largo. La caballería patriota avanza hasta La Ceiba, actual Avenida Bicentenario, para terminar en la explanada donde se encuentra actualmente la Plaza Piar. Esta importante batalla comenzó cerca de las 11 de la mañana. Dolores estaba cerca de lo que es hoy la Plaza Piar, en Maturín. Allí, las mujeres atacaban al enemigo, atendían heridos y disparaban cañones con mortífera puntería, barriendo las tropas realistas. También acarreó materiales para construir los blocoyes, donde se situaban los cañones y fusileros. Dolores Betancourt fue de las aguerridas mujeres que combatió cuerpo a cuerpo, armada de machetes, para defender a sangre y fuego a nuestra patria del Imperio Español. De las 5 batallas que se libraron, la última fue de duelo. Sin embargo, como lo señala el cronista Juan José Ramírez, no lograron rendir a Maturín. Sus valientes mujeres y hombres resistieron con valor y prefirieron morir peleando antes de entregarse a los realistas. Por ello, en Maturín se cierra la última escena de la resistencia patriótica, lo que mereció que la capital monaguense fuera bautizada por el libertador Simón Bolívar como la tumba de los tiranos. En este último combate, desarrollado entre el 5 y 11 de diciembre de 1814, cayeron en el campo de honor hombres y mujeres valiosos. Uno de ellos fue el valiente Lorenzo Rodríguez, dejando viuda a Dolores y huérfanos a sus 4 hijos.
testigos presenciales relataron años más tarde sobre el valor heroico de Lorenzo, quien lleno de heridas continuó peleando hasta la muerte. El reducto de las mujeres fue tomado. Unas murieron combatiendo, otras cayeron prisioneras y unas pocas lograron escapar. Entre las detenidas estuvo Dolores Betancourt. Ese diciembre, Maturín fue reducida a cenizas y en la noche solo quedaba un gran incendio y un silencio sepulcral. En la cárcel, Dolores Betancourt se entera de la muerte de su esposo y de su suegro. Aún así, no reniega de sus ideales libertarios. Ella cayó prisionera. En la cárcel supo que en otro de los blocoyes habían matado al marido y al suegro, al papá, José Antonio Rodríguez. Bueno, estando en la cárcel, parece que después que terminó la matazón que hubo en Maturín, los pocos presos que quedaron, porque fue horrible, mataron hasta las mujeres. Logró escaparse y se internó en los montes que quedan al sur. Y allí, viviendo de frutas, raíces y de algunos compañeros que la auxiliaban, logró sobrevivir un tiempo. A pesar de los maltratos recibidos, logra escapar en unión de sus hijos y se interna en las intrincadas selvas del río Tigre al sur de Monagas. Ahí lleva una vida de sufrimientos y penalidades. Ve morir a 2 de sus hijos. Ella y la última hija son encontradas, casi moribundas, por un grupo de guerrilleros patriotas que las auxilian. En 1816 regresa a Maturín, donde se repone de sus desventuras. La mayoría de estas mujeres que lucharon eran madres, esposas, hermanas, hijos de los próceres de la independencia. Muchos murieron y otras lograron rehacer sus hogares con los maridos después que terminaron las guerras de independencia, pero muchos quedaron viudas porque los maridos los mataron o murieron en los encuentros. Otras fueron aventadas fuera del Estado. Por ejemplo, en el año 14, a raíz de la toma de Maturín por el ejército de los realistas, la mayoría de las mujeres que no mataron las llevaron a pie hasta Caracas. Y muchas de ellas las mandaron en unos convoyes, en unos grupos para la zona de Apure, de los médanos de Araguayén. Fueron pocas las que sobrevivieron a esas calamidades y a esas guerras. En 1846, la heroína Dolores Betancourt envía al Ministerio de Guerra y Marina una carta solicitando la justa pensión que le corresponde como viuda del prócer Lorenzo Rodríguez. Ella envió una patética carta al gobierno para conseguir una pensión en el cual relataba, y por eso se sabe de las vicisitudes y de los trabajos que pasó en esas montañas donde murieron 2 de sus hijas. Desde el 11 de diciembre de 1814, en que tomaron esta plaza los realistas,
al mando del general español Morales, quedé reducida a la orfandad por haber perdido en ella los seres más caros de mi conservación. Tales fueron mi familia toda, y entre ella lo mejor para mí, mi esposo, el capitán Lorenzo Rodríguez, que terminó su vida lleno del más exaltado entusiasmo patrio y con la espada en la mano, que solo pudo quitarle la muerte en el campo de honor republicano. Dejóme 4 hijos, con los cuales, después de haber sido presidiaria, me fugué a los montes, prefiriendo antes ser pasto de las fieras que consentir en vez que vieran mis hijos a los monstruos asesinos de su padre. El rigor de la cruda intemperie y la miseria al cabo de 13 meses me redujeron a tal estado de impotencia que, no pudiendo moverme para buscar a mis hijos las raíces y frutas silvestres de las que nos alimentábamos, para colmo de mis desgracias, tuve la de ver perecer a 3 de ellos de hambre a mi alrededor. De hambre, ¡qué horror! Como legítima viuda del finado capitán Lorenzo Rodríguez, júzgome acreedora de una pensión de Montepío militar. Es justicia que imploro desde Maturín en agosto de 1846. Tal como se reseña en las Memorias de Guerra y Marina en 1847, el gobierno de la República de Venezuela concede una pensión a doña Dolores Betancourt de Rodríguez de 12 pesos mensuales, que gozaría hasta su muerte, ocurrida en Maturín el 24 de mayo de 1858 a los 70 años de edad. Se desconoce el lugar exacto de su tumba. Sin embargo, se estima que está sepultada en el cementerio viejo de Maturín, en Periquera, pues, como se reseña en el libro Próceres de Monagas, su acta de defunción corre inserta en el libro 3 respectivo, folio 81, del Archivo Parroquial de San Simón. La batería de mujeres que aguerridamente batalló por la libertad de nuestra patria tiene una placa en su honor que hoy se exhibe en la iglesia Santa Cruz, ubicada frente a la Plaza Piar de Maturín, donde estuvo emplazada esta exitosa unidad de combate. Ese es un ejemplo de cómo lucharon las mujeres aquí en Maturín. No solamente ella, Juana la Avanzadora, Barroso, Malta Cumbele, una cantidad de próceres que sería largo enumerar, y que muchas que ni siquiera se conocen y que murieron y aportaron su trabajo y que fueron heroínas y próceres de la independencia. Junto a los grandes héroes de nuestra guerra de independencia contra el Imperio Español, con Bolívar a la cabeza y hombres gloriosos como Miranda, Sucre, Urdaneta, Mariño, Cedeño y Piar, existe una larga lista de mujeres que ofrendaron sus vidas por el ideal libertario. Manuela Sanz, Josefa Camejo, Concepción Mariño, Luisa Cáceres de Arizmendi y Juana Ramírez la Avanzadora de Maturín son algunos de los nombres conocidos. Sin embargo, otras miles de valientes mujeres enfrentaron con igual valor aquel reto histórico, convirtiéndose en factor fundamental para el triunfo revolucionario. Pese a ello,
nada o casi nada se conoce de ellas y de su trascendental sacrificio. Tal es el caso de Dolores Betancourt y las más de 130 integrantes de la batería de mujeres que determinó el triunfo patriota en Maturín aquel 25 de mayo de 1813. Este es un olvido histórico que hoy estamos obligados a rectificar como parte de este nuevo proceso revolucionario en el cual estamos inmersos. Nuestro proceso emancipador no ha concluido. Esta lucha fundamental continúa y las mujeres siguen en la vanguardia, forjando la patria buena con su permanente espíritu de lucha. Ellas son dignas herederas de nuestras admirables heroínas de la independencia venezolana. Heroínas de Oriente, reivindicando su presencia en la historia venezolana. Mujeres que siguen haciendo historia.